buenos días, mis queridos amigos de Mujer Express. Bienvenidos a un programa más, disfrutando de grandes invitados y temas muy interesantes, sobre todo útiles en nuestro día a día. Y ahora, padres, agárrense, por favor, que venimos con un invitado muy especial que este día nos puede dar un poco de luz a entender a aquellos que tienen hijos adolescentes. Y en este momento, pues, todo el mundo estamos pasando por una situación muy diferente a la que nos hemos tenido que adaptar. Pero esta peculiar edad de la adolescencia trae consigo características muy específicas, gustos, intereses, que muchas veces como adultos puede ser que nos cueste un poco entender. Por lo que este día el licenciado Jorge Castrillo, especialista en adolescentes y niños, nos acompaña para hablar un poco sobre cómo están pasando los adolescentes esta cuarentena, qué características de esta edad les están ayudando para poder superarlo de la mejor manera, y también tú, como padre, cómo puedes entender mejor qué están atravesando, cómo poner esos límites en casa, esas reglas, esas rutinas de buenos hábitos, y también cómo compartir mejor con ellos de acuerdo a sus intereses. Bueno, licenciado Castrillo, bienvenido, ¿cómo se encuentra? Muy bien, Gabriela, con un gran gusto de estarle escuchando, viendo. La felicito, transmite energía, transmite positivismo y entusiasmo sobre todo. Ya la belleza de la que usted hace gala y que quisiéramos que pudiera irradiar y regalarnos, yo entiendo que eso no se puede, pero la felicito también por su belleza, Gabriela. Muchísimas gracias. Yo me puse un poquito nerviosa, pero gracias. Y no, siempre, la verdad, muy felices de recibir. Ya ven un poquito de color, ¿verdad? Gracias. Muy felices de recibirlo, que nos apoye con este tema para todo nuestro público, porque sé que un buen porcentaje tienen adolescentes en casa y a veces para los adultos es difícil comprender esta etapa, y vamos a entender los pros y los contras. Y bueno, tenemos aquí a alguien que va a hablar por experiencia también. José Manuel, ¿cómo está? ¿Qué tal desde casita? ¿Qué tal, Gaby? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo están? Muy bien. José Manuel, un gusto verlo. Y sí, ¿no? Hablando por experiencia propia, realmente, porque... Las preguntas aquí más fuertes van a venir de José Manuel, estoy segura. Sí, realmente ha sido toda una experiencia esta pandemia, esta cuarentena, cuando... Bueno, yo tengo un hijo de 14, entonces que un día fue al colegio y el día siguiente jamás regresó al colegio porque entramos a cuarentena, con todo el caos que eso trajo consigo, ¿no? Y realmente a mí me pasó, no sé si le habrá pasado a alguien más. Primero traté de arreglar mi caos, el caos de mi oficina, el caos de vida, el caos de poder organizar todo lo que estábamos pasando, y claro, mientras yo supiera que él estaba en casa y estaba a salvo, te puedes como desconectar un poquito mientras arreglabas tus cosas. Pero ya cuando esto empezó a tomar cierta normalidad, o sea, empezás a buscar y decís, ¿y dónde están? La última vez que lo vi estaba en el cuarto y, ups, ahí seguía en el cuarto y había armado ya una estación de computadora, tablet, teléfono y todo, ¿no? Entonces, sí, los muchachos han recibido este golpe de la cuarentena de una manera muy, muy especial, de una manera en la que quién sabe cómo lo hubiéramos recibido nosotros a esa edad. Esa es una curiosidad que me carcome realmente. Bueno, si me dice más o menos cuándo era que usted estaba de adolescente y podemos tener idea. Bueno, te puedo decir, por ejemplo, que a mí me tocó pasar la ofensiva del 89. No estaba tan adolescente, pero sí estaba adolescente. Entonces, pero ¿cuál era la diferencia? Para ese momento histórico, uno podía salir de casa a jugar con sus amigos en el día, y en la noche pues regresabas a tu casa porque había toque de queda. Pero no tenías esa aflicción de que, al menos a mí, ¿no? Me tocó no tener esa aflicción de que salgo a la calle, respiro, me voy a infectar y hay hospitales y hay... esto ha sido 4, 5, 10 veces más caótico que una ofensiva, ¿no? Bueno, miren, les agradezco porque en realidad son unos estupendos anfitriones, me han hecho sentir muy a gusto con estos pocos minutos que llevamos de entrevista, y
han planteado el problema, creo yo, en las dimensiones en que hay que plantearlo. De la adolescencia se dice siempre que es un periodo especialmente turbulento. Yo, en lo particular, creo que no es tan cierto eso en la actualidad. Y tampoco antes. Yo creo que en realidad la adolescencia es un periodo turbulento para algunos adolescentes, para algunas adolescentes, pero no para todos ni mucho menos. Es un lugar común decir que la adolescencia es problemático porque el muchacho o la muchacha están definiendo su identidad, vale, es cierto. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que yo pienso que está sucediendo ahora? Que aquellas pugnas que existían antes entre los papás y los hijos adolescentes, ¿eran por qué? Eran porque los adolescentes se sentían que salían del cascarón y que querían probar sus alas en nuevos ambientes. ¿Qué sucedía antes, en aquellos tiempos lejanos de José Manuel como adolescente? En esos tiempos, los padres, las madres, mantenían un control mucho más férreo, un control mucho más estricto no solo sobre los permisos y las libertades que se permitían a sus hijos, sino en general sobre muchos de los aspectos de la dinámica familiar. Entonces, pensando, y eso sería un bonito tema de tesis ahora que lo pienso para estudiantes de universidad, ya lo voy a plantear. ¿Qué es lo que sucede ahora? Los dos polos han cambiado. Por un lado, encontramos que ya los papás no son aquellos tiranos de antes que con solo voltear a verlo ya se sabía lo que querían y lo que no podía hacer el adolescente. Y por otro lado, los adolescentes actuales, y algún tipo de adolescente también hay que decir, los adolescentes actuales, mucho más acostumbrados a la virtualidad, a andar vagando por la nube, a saber cuál nube, tampoco están sintiendo la necesidad que se sentía antes del contacto directo, del contacto personal. Es decir, en aquellos tiempos, no solo en los de José Manuel, sino más atrás, efectivamente, uno de adolescente, el muchacho adolescente, la muchacha adolescente, estaba queriendo salir para aprender cómo comportarse ante los demás. Buscaba unos modelos de comportamiento que fueran no los de su casa, y esto sigue siendo así, sino que los papás y las mamás seguiremos siendo siempre aquellos que no, ya pasó de moda, no haga el ridículo, y los adolescentes necesitaban más contacto con nosotros para tener ese contacto real. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que también esos modelos están virtuales, también esos modelos ellos los buscan. Yo comentaba recientemente, yo los asemejo a un montón de burbujitas. Ustedes van por las universidades, ustedes van por los colegios, y es bien frecuente ver el grupo de 4 adolescentes sentados y cada uno metido en su teléfono celular, aunque estén, incluso yo me he tenido que apartar en algunos momentos porque van caminando 3 de ellos, y los 3 de ellos van metidos en sus teléfonos texteando y ni siquiera conversan entre sí. Justamente aquí me encanta esta también perspectiva de experiencia que tenemos a José Manuel, y es donde viene mi pregunta para muchos padres que dicen, ¿cómo encuentro el balance entre entender que esto es algo que él necesita a través de los videojuegos, de su tiempo en los electrónicos, él está encontrando este desahogo? Pero yo también como padre me siento preocupado por todo lo que escucho de lo malo que puede ser el tiempo excesivo de pantallas y no estoy interactuando. Entonces, ¿cómo encuentro yo ese balance para poder, sí, que el chico interactúe, que se aleje un ratito, pero también dejarlo ser? Mire, esa es una buena pregunta. ¿Por qué, Gabriela? Porque yo me acuerdo que en temas de educación, a mí me gusta mucho estar metido en cosas de educación, y la pregunta de los últimos 20 años ha venido siendo, ¿para qué vamos a educar?
¿verdad? Y hay mucha crítica al sistema educativo de que estamos educando bancariamente todavía y con conocimientos y que ahora lo que se necesita es que la gente sepa actuar, sepa hacer cosas, sea competente. Y entonces la pregunta que se planteaban desde hace tiempos era, bueno, ¿cómo van a ser los empleos del futuro? Porque dependiendo de si sabemos o no cómo serán los empleos del futuro, sabremos en qué tipo de competencias, qué tipo de habilidades tenemos que desarrollar en las personas. Y yo me lo preguntaba en serio eso y decía, miren, a mí con todo lo que uno puede leer y ver de distintos lados, están adivinando, están los gurús de donde quieran ponérmelos, como estaremos adivinando nosotros qué es lo que va a ser el empleo del futuro. Pero hay algunas cosas que difícilmente van a cambiar. Y muchas de esas cosas son las que estaban apuntando. Yo sigo defendiendo, y lo defenderé hasta que tenemos que enseñarle a la gente a leer. Tenemos que enseñarle a nuestros estudiantes a que lean. Y si se dan cuenta, esa es tal vez una de las habilidades que más se ha perdido en este momento. Por leer no me refiero a leer 25 tweets en 3 minutos. Por leer me refiero a entrarle a un documento o entrarle a un libro y ser capaz de ir manteniendo esa atención sostenida y concentrada durante un tiempo hasta que efectivamente logremos comprender lo que está diciendo ahí. Otra de las cosas que ahora y uno tiene que morderse muchas veces la lengua, otra de las habilidades que se hablaba mucho era justamente esto que estamos haciendo, el trabajo en equipo. El trabajo en equipo, si ustedes se dan cuenta, la mayoría de organizaciones están funcionando ahora basándose en la capacidad mayor o menormente desarrollada de algunos de sus miembros para conectar a los demás virtualmente, ¿verdad? Ese tipo de habilidades yo sí creo que hay que mantenerlas. Entonces, una de las cosas que me preocupa, siguiendo con la idea de Jorge Manuel, es que ellos están tan acostumbrados a si algo dura más de 20 segundos en un video ya no lo vamos a ver. No es cierto que eso ustedes que están en los medios de comunicación les toca decir, no, pero está muy largo, cortarlo. No, pero espérate, es que vieras qué interesante. No, mucho tiempo, no conectamos. Pues, no es posible que estemos rindiendo nuestras armas, si yo lo veo de esa manera en las aulas universitarias. Yo no estoy dispuesto a rendir mis armas ante la petición que me hacían desde hace años. Mire, profesor, pero es que usted no pone videos en sus clases. O uno va a distintas capacitaciones y se está insistiendo que ahora el aprendizaje tiene que ser mediado por video, por esto, por lo otro. Yo estoy de acuerdo si usted no es capaz como profesor de enviar un mensaje consistente, bien estructurado sobre algo sólidamente. ¿Por qué? Porque al estudiante le gusta aprender. Mi experiencia es que cuando yo me encuentro con grupos de estudiantes a los que se les exige más de lo que han venido acostumbrados a que se les exija, léase a que lean y entiendan textos universitarios, los estudiantes se enojan. Y al principio, no, es que miren, nosotros no estamos acostumbrados, pero al final terminan entrando al carril y agradeciendo. Me da la impresión que ese fenómeno de la sobreinformación ha sido más impactante en el adulto que en el adolescente, porque he tenido chance de ver, no solo por experiencia propia, sino que otros amiguitos de mi hijo, y realmente ellos se enteran de lo que está ocurriendo por decantación, por lo que oyen a la hora de la cena o por lo que oyen a la hora del almuerzo, pero no es tan necesariamente clavados, como dicen ellos, en estarse informando. Porque cuando uno empieza a buscar los registros de navegación, son juegos de video, esto y lo otro, cosas que entretienen, cosas que te hacen pasar el tiempo. Claro, no les caería mal sentarse y leer, totalmente de acuerdo. Pero también creo que uno ha sido permisivo.
No quiere decir eso, Samuel. Mario Vargas Llosa, el Premio Nobel de Literatura, hace algún tiempo sacó un libro que se llama El mundo del espectáculo, y la tesis de Vargas Llosa yo la suscribo plenamente. El mundo en general ha migrado de aquel tiempo en que lo que valía era el honor de la persona, la palabra empeñada. No, yo te dije que iba a estar a tal hora y a tal hora voy a estar, yo te dije que te iba a hacer esto y yo te lo cumplo, en el trabajo bien hecho, concentrado. Ha migrado el mundo hacia las cosas más o menos superficiales, sencillas, de diversión, y ese es un punto de Vargas Llosa que yo creo que lleva razón. Si es que la cultura no solo es diversión, la cultura, cuando es buena, cuando la educación, cuando es buena, permite que la persona la goce y se divierta y sienta esa delicia de apreciar algo que usted siente cuando se come un postre delicioso, o cuando va a ver una película que lo atrapa, o cuando escucha una canción, cuando baila una canción que le guste, ¿verdad? Ese tipo de cosas usted necesita de algunas personas para que produzcan el arte. No cualquiera puede hacer Suavecito. Es decir, si es que Suavecito pegó de la manera que pegó, porque no cualquiera tiene ese genio para llegar a estructurar un ritmo que le llegue a la gente. Pues ese tipo de cosas, la cultura, el arte, hay que popularizar el gusto por eso, y que las personas aprendamos a apreciar el arte. Pero es muy difícil que podamos decir que vamos a democratizar la creatividad, por ejemplo. Entonces sí, para volver a los adolescentes, ¿qué sucede con estos hipótesis? Están creciendo en un mundo que les exige poco el estar informados y les ofrece más el estar divertidos, el estar entretenidos, el estar pasando. Y sin embargo, voy a rescatar a los adolescentes, y sin embargo dense cuenta que a pesar de todas las dificultades, a pesar de todos los peligros que ellos son conscientes, pero dicen, bueno, ahí está mi papá que lo enfrente, ahí está mi mamá que me vaya diciendo qué voy a hacer, porque todavía siguen siendo adolescentes por definición. Pero a pesar de todo eso, una de las cosas que yo sí veo es que las preguntas que se siguen haciendo son radicalmente distintas de las nuestras. Sí. Las preguntas que se siguen haciendo es, bueno, ¿y yo qué voy a estudiar ahora? ¿Cómo voy a estudiar ahora? ¿A dónde voy a estudiar ahora? Y lo que a mí me asombra, viendo, yo igual que usted, o sea, tengo una hija adolescente que está ya buscando eso, ¿no le da miedo extender sus alas jovencitas y empezar a volar? Y entonces, claro, uno de padre va viendo eso y dice, bueno, y para eso hay que tener buena memoria y acordarse cuando uno estaba en esos tiempos y decir, era exactamente lo que yo quería: subirme a un barco, irme a no sé dónde, empezar a una nueva vida. Y es el momento de hacerlo, cuando el cuerpo tiene toda la fortaleza, cuando el cuerpo está en el máximo de su vigor. Y entonces por eso es que a mí, yo lamento de que las juventudes actuales, en su gran mayoría, se dediquen más a desarrollar el cuerpo y a estar apetecibles, que a entender de que también tienen que ir desarrollando una vida interna, ¿verdad? A estar consigo mismos. La pandemia nos ha hecho retornar a tiempos no de José, sino que antes de eso todavía, más o menos. No diremos tampoco lo del abuelo, de la bala, de ya voy, pero sí, efectivamente nos está tocando hacer un montón de labores que estábamos delegando, y ahora a volver a hacerlas es un buen aprendizaje. Excelente. Para los padres, desde luego, del otro lado, para los padres, más para los padres que para las madres. Las madres tienen esa especial formación intuitiva de saber con quién hablan, con quién salen, quién les está gustando, y eso es bien importante. Nosotros los padres también tenemos que aprender
a interesarnos en los amigos de nuestros hijos, en los compañeros de nuestros hijos, en los sueños de nuestros hijos, en los problemas de nuestros hijos. Los problemas de ahora son un poco diferentes y tal vez eso lo podremos ver en otra oportunidad. Los problemas de ahora son un poco diferentes. ¿Por qué? Porque nuestra juventud está muchísimo más informada de lo que otrora estábamos. Claro. Yo me acuerdo antes querer informarse de temas sexuales era dificilísimo. Había una revista Luz, me acuerdo, que era entre medio escabrosa y tenía sus artículos, pero era ya el interés de uno por interesarse y educarse en esas cosas. Claro. Ahora están bombardeados continuamente desde las franjas televisivas musicales que antes bailábamos, ahora uno solo mira que se mueven pum pum, pum, pum. Una de reality shows que muestran mucho, hasta cosas que realmente no pasan, pero que lo normalizan de alguna forma, que no deberían de normalizarse. Creo que ha dicho usted la palabra adecuada, Gabriela. Normalizan las cosas, pareciera ahora que todo es normal, y es lo que yo decía antes. Yo no estoy dispuesto a rendir mis armas diciendo, miren, yo tengo mi criterio. Mira, esta persona estará optando por una cosa distinta, pero a mí no me parece que eso sea normal. Definitivamente tenemos todavía mucho material, mucha tela que cortar, por lo que me encantaría invitarlo tanto a usted, licenciado Castrillo, como nuestro público, a una segunda parte en la que justamente podamos abordar todos estos puntos de ahora mi rol como padre, entendiendo estas dificultades y estas maravillas de esta etapa también, cómo yo como padre puedo aprender a manejar mis frustraciones y los problemas actuales, esos que vienen con el siglo XXI, que realmente no, el adolescente que es mi hijo no es el adolescente que fui yo. Entonces tengo que entender como padre, yo también tengo que educarme y entender cómo abordar estos problemas del siglo XXI para los adolescentes y cómo potenciar también esas maravillosas cualidades que tienen en esa etapa de la vida. Yo acepto esa segunda invitación con una sola condición, María Gabriela. A ver. La condición de que usted nos cuente cómo fue su adolescencia, para que vayamos más o menos viendo de ir temporizando este coloquio. No sé, ahí creo que tendría que ser el papá de Gaby el que nos cuente. Creo que tendremos un invitado sorpresa, ¿no? Así extra. Prometo ser completamente transparente. No sé. Lo que pasa es que va a ser su perspectiva, que es siempre lo que tenemos. Entonces, uno tiene que hacerse cargo de su perspectiva, decir, miren, a mí me parece esto, acepto que las cosas, y por eso me gustó tanto como usted lo dijo. El mundo actual está normalizando un montón de conductas que a mí, discúlpenme, pero yo todavía guardo mi distancia con esos. ¿Por qué? Porque no creo que provoquen real placer en el adolescente. Excelente. Hay muchas de las cosas que están sucediendo que meten más turbulencia que la aparente tranquilidad que deberían hacer. Perfecto, vamos a dejar todos estos puntos tan interesantes que son necesarios conocer más allá de simple curiosidad. Creo que es necesario que nos empapemos de ellos para la segunda parte, así que usted que está en casita, donde sea que nos esté sintonizando, lo invitamos a que no se pierda la segunda parte. Vamos a entrar un poco más, y tú como padre, por supuesto que esta información es necesaria y va a ayudar a esa armonía familiar, y sobre todo, como se mencionaba al inicio, entender cómo ayudarle a mi hijo a adquirir esas competencias necesarias para el futuro. Así que infinitamente agradecidos con el licenciado Castrillo. Una última cosa, ¿sabe qué podría hacer? Pedirles a su teleaudiencia que le manden preguntas, o que le manden casos, o que le manden situaciones que quisieran que abordáramos.
Perfecto. Desde este día, al terminar este programa, usted puede comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales, ya sea escribir mensajes directos también a través de la red social que prefieran, con preguntas que nos encantaría contestar junto al licenciado Castrillo, y nada mejor que la experiencia realmente para poder entregar el mejor contenido. Así que muchísimas gracias, nos vemos muy pronto, no se lo pierdan, en unos días viene la segunda parte, entendiendo la adolescencia. Gracias, de verdad, ha sido un programa espectacular, lo he disfrutado de inicio a fin, así que muy agradecida. Gracias. Por el tiempo. Esté segura que yo lo disfruté mucho más que usted. Gracias, también José Manuel, su experiencia también fue el toque ideal. Así que muchas gracias también a todos los que nos están viendo este día. Ya nos toca despedirnos, recordarle que hoy hay que cuidarnos más que nunca y nos puede sintonizar 11:30, Canal 21, Mujer Express, porque entre nosotros nos entendemos bien.